tardes, estimados copropietarios del conjunto Brisas del Parque. Mi nombre es Juan Carlos Agudelo, soy abogado experto en Derecho Tributario, Derecho de Propiedad Horizontal y Derecho de Turismo. También soy anfitrión de Airbnb desde hace varios años, soy bastante cercano a la academia en estos temas y el motivo de este video es presentarles a ustedes una serie de información que les ayude a tomar una decisión informada sobre si es buena idea o mala idea autorizar el uso de vivienda turística en una propiedad horizontal como lo es su conjunto. Empecemos por el tema más complicado por estos días desde el punto de vista mediático y es el tema de los menores de edad. Como ustedes saben, hace poco se conoció de manera pública el caso del abuso sexual de un par de menores de edad en la ciudad de Medellín. Y aunque esto se conoció de manera pública, la verdad es que es un problema que tiene nuestro país desde hace muchos años y que ocurre en todo tipo de escenarios, en hoteles, en hostales, en glampings, en apartamentos que se arriendan de manera tradicional, a veces mismos propietarios en sus propios apartamentos. La situación es que esta situación no se le puede endilgar exclusivamente a la vivienda turística porque ese es uno de los lugares donde ocurre, pero en todo caso ocurre en todas partes. La misma lógica tendría a decir que el dinero es malo porque el dinero se utiliza para pagar el abuso sexual de menores de edad. No, el dinero no es bueno ni es malo, simplemente las personas son las que son buenas o malas con sus decisiones. Con la vivienda turística sucede lo mismo, la vivienda turística no es buena ni mala, los que son buenos o malos son las personas que cometen actos ilegales y o los empresarios que permiten que esto ocurra con su negligencia. La palabra mágica para no tener responsabilidad en estos asuntos es tener una debida diligencia. Si un hotel, si una casa normal llega a tener una situación donde advierta que está ocurriendo el abuso sexual de un menor de edad, ¿qué hay que hacer? Llamar a la policía. Pero eso puede ocurrir en la casa del vecino. Nosotros podemos advertir que nuestro vecino está cometiendo uno de estos actos. No es algo que ocurra exclusivamente en las viviendas turísticas. Ahora, se preguntarán ustedes, por ejemplo, si llegáramos a aprobar el uso de vivienda turística en Colombia, ¿qué medidas tendríamos que implementar para que estas situaciones no ocurran? Bueno, son las siguientes. Primero, hay que solicitar siempre la identificación de las personas que ingresen al alojamiento. No solo para advertir que sean mayores de edad, sino porque además los requisitos del TRA, que es la base de datos nacional de huéspedes, y del CIRE, que es la base de datos de Migración Colombia donde se registran a los extranjeros, nos exigen ese requisito. Y aquí aprovecho para contarles una cosa. El derecho de turismo en Colombia y el negocio del turismo y la vivienda turística están hiperregulados. La ley 2068 de 2020 nos trajo toda la normativa de cómo se regula el tema del turismo en Colombia y adicional a la regulación general nos dice todas las medidas de seguridad que debemos tener, entre otras cosas solicitando siempre la identificación de los huéspedes. Esto no puede funcionar nunca de una manera negligente en la que yo alquilo el espacio y jamás sé quién entra. Al contrario, hay que ser bastante activos, siempre solicitando los documentos de identificación de las personas, verificando que esas mismas personas de los documentos sean las que lleguen y que en el transcurso de la reserva no lleguen personas diferentes. Esto no se trata de poner a disposición mi espacio y me olvido de lo que allí ocurrió. Al contrario, eso ocurre en los arriendos tradicionales, donde hay una gestión pasiva. Entre otras cosas, por eso la DIAN nos dice que se puede pertenecer al régimen simple de tributación si una persona está en este negocio, porque es una actividad activa, requiere de diligencia, requiere de estar pendiente, requiere de estar trabajando, requiere de estar revisando. Por el contrario, una persona que es rentista de capital no puede pertenecer al régimen simple de tributación porque la DIAN nos dice usted no tiene una gestión activa, usted entrega su inmueble y usted se olvida. Aquí es al revés, en una vivienda turística uno no se puede olvidar, uno sigue siendo responsable de todo lo que ocurre allí. Entonces aquí desmentimos ese primer mito urbano de que es que yo pongo mi apartamento en plataformas y me olvido de eso. No señor, desde el punto de vista tributario y legal y penal incluso, uno tiene que estar pendiente de lo que sucede allí y si ocurre algo malo, uno responderá por eso. Ahora, si cuando nos aportan los documentos de las personas que van a ingresar advertimos que hay un menor de edad, tenemos que revisar que ese menor de edad sea hijo de otro de los huéspedes. ¿Cómo podemos advertir esa situación? Pues verificando que tenga el mismo apellido, pero también siendo lo suficientemente suspicaces e inteligentes para verificar también la edad de los dos huéspedes. Si por ejemplo recibiéramos una reserva de dos personas de apellido Martínez y una tiene 16 años y la otra tiene 20 años, pues evidentemente no podrá ser uno de los dos el papá del otro porque es imposible que lo haya engendrado a los 4 años.
Entonces ahí ya advertiríamos que de pronto son primos o de pronto son amigos y tienen coincidencialmente el mismo apellido, y en ese caso no podríamos permitir el ingreso de esas personas. Ahora, se comenta también mucho la posibilidad de que desde el punto de vista legal llegue a haber incluso extinción de dominio, es decir, que el Estado nos quite la propiedad del inmueble en caso de que ocurra el abuso sexual de un menor de edad. Si bien es cierto, la figura de la extinción de dominio existe, para que ello ocurra tiene que haber un dolo, tiene que haber una intención de cometer un acto, digámoslo de manera malvada si se quiere, o al menos tiene que haber una negligencia muy grave, en el sentido de que de verdad el propietario descuidó totalmente su inmueble y no tenía idea de lo que pasaba allá. Sin embargo, desde que nosotros tengamos una debida diligencia, sí estemos pendientes de nuestro inmueble y lamentablemente algún día llega a ocurrir un tema de un abuso sexual, pues bastará con que nosotros demostremos esa buena diligencia y ojalá con un contrato de hospedaje para demostrar que nosotros no somos personas que permitimos estos temas. Este tema, por supuesto, es escabroso, es difícil, es incómodo, pero precisamente estos temas hay que hablarlos, porque hablándolos es que se solucionan. Los problemas del abuso sexual de menores de edad en Colombia no se van a solucionar si todos miramos a otro lado. Al revés, se soluciona cuando los empresarios que hacemos parte de este negocio nos tomamos el trabajo de decir, vamos a tomar medidas efectivas para evitar que esto pase. Y así es como los empresarios serios y juiciosos evitan que esto pase en sus alojamientos. Y hay cientos de miles de personas que trabajan en Colombia de manera honesta, que son juiciosos, tienen sus contratos de hospedaje, verifican la identidad de los huéspedes y nunca les pasa nada malo, precisamente porque tienen este tipo de seguridad. Entonces, iniciamos la conversación con este tema porque es el más mediático, es el que genera más digamos, dificultades emocionales, pero precisamente los problemas hay que abordarlos de frente y hay que decir, oiga, si bien esta es una problemática de Colombia que sucede en todos los escenarios, pues aquí en este negocio es donde nosotros sí tenemos una gestión activa para evitar que esto pase. Entonces esa es la manera en la que nosotros de verdad atraemos un turismo sano y unas personas que realmente se porten bien. Entre otras cosas, les doy aquí también un consejo como anfitrión. Es muy importante que nuestros anuncios digan muy claramente, aquí no se permiten fiestas, aquí no se permite ningún tipo de desorden. Si usted llega a tener algún tipo de desorden, le pongo una multa de $500. ¿Qué vamos a generar con eso? Que el mal turista que se porta mal, que ve a Colombia como su finca donde puede hacer algo malo, pues va a decir, en este alojamiento no me quedo porque aquí molestan mucho, mejor me voy a otra parte. Cuando nosotros hacemos eso, atraemos un turismo sano, atraemos a las familias, atraemos a las personas que realmente queremos atraer a nuestro país para que nos dejen dinero en el país, la economía se beneficie y nosotros nos beneficiemos. Ahora, segunda gran preocupación que tienen las personas cuando consideran la idea de que su propiedad horizontal pueda permitir la vivienda turística, el tema de la seguridad. Entonces, con razón, las personas se preocupan y dicen, venga, pero eso no es peligroso, no entra y sale mucha gente, ¿qué tal se roben algo? ¿Qué tal pase algo? Pues bueno, de nuevo, si nuestros anuncios están bien hechos, vamos a desincentivar ese tipo de situaciones. ¿Cómo hacemos eso? Diciendo qué tipo de reglas tenemos, siendo muy estrictos en las reglas de la casa y poniendo unas multas muy altas para los temas de que, por ejemplo, ingresó una persona que no estaba permitida en la reserva, no estaba incluida en la reserva. Pues primero nosotros tenemos que tener una serie de medidas de seguridad, por ejemplo decirle al portero que verifique que la gente que entra sí es la gente que puede entrar, idealmente que tengamos cámaras de seguridad en zonas comunes donde podemos verificar eso. Pero en todo caso ya sabemos que los delincuentes son sofisticados. Si algún día corremos la mala suerte que en todo caso algún delincuente ingresó a una de nuestras unidades residenciales, lo que puede pasar en cualquier edificio de Colombia y pasa en todos los edificios de Colombia eventualmente, porque los ladrones no tienen una lista para decir aquí es vivienda turística, aquí entro, no. De hecho, al revés, muchas veces el ladrón lo que prefiere es entrar a los apartamentos normales que no son viviendas turísticas, porque por lo general la gente que vive allí tiene cosas de más valor, puede llegar a tener joyas, puede llegar a tener dólares, puede llegar a tener cosas más bonitas para su casa, de pronto no muebles de tráfico pesado, sino muebles mucho más lujosos precisamente en su casa. Entonces, precisamente al ladrón normalmente no le interesa tanto una vivienda turística porque sabe que no va a encontrar cosas tan valiosas. Sin embargo, los ladrones no distinguen, por supuesto que pueden ponerse como objetivo una propiedad horizontal donde haya un uso autorizado de vivienda turística. Pues aquí tenemos una muy buena noticia, y es que si por ejemplo nosotros estamos con la plataforma de Airbnb o con la VRBO, tenemos un seguro respectivamente de $3 millones y $1 millón, es decir, unos 4.000 millones de pesos mal contados,
en el que ese seguro nos ampara a nosotros en caso de que pase algo malo. Por ejemplo, ustedes tienen la obligación de tener contratado un seguro para las zonas comunes en caso de incendios, terremotos. Por ley ustedes tienen que tener contratado ese seguro. Yo creo que con altísima probabilidad ese seguro que ustedes tienen contratado no les alcanza a cubrir unos daños de 4.000 millones de pesos. En cambio el de Airbnb sí. Entonces ese puede llegar a ser incluso de 12.000 millones de pesos mal contados. Entonces fíjense cómo aquí tenemos una hiperventaja, porque si Dios no lo quiere algún día llegamos a tener un problema de seguridad, se llega a entrar un ladrón que, no sé, se robó una licuadora o algo pequeño, porque por supuesto le va a quedar muy difícil robarse un televisor o algo así. Pero si llegara a hacerlo, sencillo, activamos el seguro. Ahora, les doy otra información muy valiosa. Airbnb se gasta millones y millones de dólares en seguridad y ellos tienen acuerdos con la policía de Colombia. De hecho, acaban de hacer un acuerdo con la alcaldía de Medellín y tienen acuerdos con las alcaldías y las policías de casi todo el mundo para compartir información. Entonces, ¿qué pasa? Una persona que ha sido condenada por un delito en otro país, Airbnb inmediatamente le bloquea la cuenta y no le permite hacer más reservas. Entonces, fíjense cómo nosotros, por ejemplo, para tener un arrendamiento normal, pues corremos el riesgo de que la persona si resulte ser alguien bien o no resulte ser alguien bien y no tenemos la capacidad ni los recursos para hacerle una super investigación en todo el planeta. Pero si por ejemplo nosotros recibimos reservas a través de Airbnb, la plataforma hace eso por nosotros. Ellos se gastan millones de dólares en seguridad y a las personas que van viendo que cometen delitos alrededor del mundo los van bloqueando. Entonces nosotros nos apalancamos dos veces en una plataforma como Airbnb. Primero en su estudio de seguridad y segundo en su seguro. Entonces por ese lado la seguridad está mucho más que satisfecha y tenemos mucha más seguridad que en un sistema tradicional de arrendamiento. Siguiente gran preocupación que tienen las personas al considerar permitir el uso de vivienda turística, los impuestos. Entonces muchas personas dicen, es que si permitimos vivienda turística nos vamos a volver responsables de IVA o vamos a tener que pagar más impuestos. Eso es completamente falso. Las propiedades horizontales ya son responsables de IVA porque en Colombia todas las personas jurídicas ya son responsables de IVA. Punto. Pero si, por ejemplo, el vecino del 101 decide rentar su apartamento en modalidad de vivienda turística, digamos con reservas de mínimo 7 días, él lo renta por semanas, y el vecino del 102 decide rentar su apartamento en el arriendo tradicional, digamos por sistema de 3 meses, el hecho de que un vecino se vaya por la modalidad de vivienda turística y el otro se quede en la modalidad de arrendamiento tradicional no tiene nada que ver en los impuestos que tiene que pagar la copropiedad. Nada, ni le suma ni le resta. Es el vecino que decide irse en la modalidad de vivienda turística quien va a tener que hacer el pago de Fontur, pero lo paga él solito. Y eventualmente, si se vuelve responsable de IVA, porque cumple los requisitos del artículo 437 del Estatuto Tributario para ser responsable de IVA, pues será el vecino el que tendrá que pagar IVA, pero es él solito. Él de ninguna manera le va a poder decir a la copropiedad, oigan vecinos, tengo que pagar IVA, por favor aumentemos las cuotas de administración para pagar mi IVA. No, usted quiere rentar en vivienda turística y se volvió responsable de IVA, usted responde por su IVA. El vecino que decidió mantenerse en arrendamiento tradicional, se mantiene en arrendamiento tradicional, no tiene que asumir ninguna carga, no tiene que pagar ningún impuesto. La copropiedad, en cabeza de la administración, tampoco va a tener que hacer ninguna declaración nueva, no va a tener que hacer absolutamente nada. También se preguntan a veces las personas, ¿y ahora es la administración la que tiene que hacer el registro de los huéspedes? No, ni siquiera, es el propietario del apartamento, el que presta el servicio turístico, quien tiene que hacerlo y quien tiene que diligenciar el TRA, que es la base de datos de huéspedes nacionales del Ministerio de Industria y Comercio, y quien tiene que diligenciar el CIRE, que es la base de datos de Migración Colombia. La administración no tiene por qué tener más cargas, no tiene por qué cumplir más funciones, no tiene por qué contratar a nuevas personas. El único que va a tener una función extra va a ser el celador o la persona que está en la entrada, porque esa persona va a tener que verificar que las personas que ingresan efectivamente sean las que mandaron previamente su documento. Entonces esta es la única variable logística, pero en todo caso es una variable logística que normalmente ya tienen todos los edificios, donde todos los edificios normalmente deberían anotar quién entra y quién no entra. Incluso es normal que un edificio de toda la vida tenga una libreta donde el celador anota con la mano que el visitante de nombre tal vino a visitar el apartamento 304 y ahí deja el registro. Esto ya ha sucedido toda la vida. Entonces aquí pues de hecho lo que sucede es que se vuelve un poco más fácil porque será el anfitrión
quien se dedica a la vivienda turística, quien le manda los datos al celador o a la administración diciéndole, oiga, el día 15 de abril va a ingresar Felipe Pérez a las 3 de la tarde, y cuando llegue Felipe Pérez, el celador verificará su documento y dirá, ah sí, listo, es Felipe Pérez, y ya está. La administración no va a tener que llevar ningún registro especial, no va a tener que hacer nada más. Cada persona de cada unidad, cada persona de cada apartamento será responsable totalmente de los impuestos. Siguiente preocupación que a veces ocurre es que va a haber un sobrecosto en los servicios. Pues eso puede pasar como puede que no. De repente a veces una familia consume mucha luz y mucha agua porque no tienen una mentalidad de ahorro, y después ponen su apartamento en modalidad de vivienda turística y resulta que los servicios llegan más baratos porque es que pues esta familia no tenía una mentalidad de ahorro de servicios públicos. Entonces puede pasar que lleguen más caros o más baratos, pero de nuevo, esto es un problema de cada propietario. Si los servicios de mi apartamento llegan más caros o más baratos, pues yo los pago, eso no le afecta a la copropiedad. Ahora, es cierto que hay unos servicios públicos que paga la copropiedad, como el de la luz. Entonces puede haber un pequeño aumento, como por ejemplo tal vez digamos que el ascensor se esté usando un poco más y eso genera un pequeño aumento. Pero en términos generales, se los digo por experiencia, los servicios públicos de una copropiedad no varían cuando estamos en esta modalidad, porque en todo caso la cantidad de personas que están en un inmueble normalmente no son más que las que igualmente vivirían allí. Si por ejemplo un apartamento tiene 2 habitaciones, normalmente allí puede vivir una familia de 4 personas, y si se pone en vivienda turística, pues también se pueden quedar 4 huéspedes. Muy por el contrario, cuando la familia vive allí, pues la familia vive allí y está todos los días. En cambio, en modalidad de vivienda turística, de repente hubo 2 reservas durante el mes, cada una de 7 días. Entonces eso significó que el apartamento igual estuvo rentado la mitad del tiempo. Entonces consumieron servicios públicos la mitad del tiempo, y a la larga los servicios públicos van a llegar más baratos. Pero de nuevo, eso no es problema de la copropiedad. Eso lo paga cada uno en su propio recibo de la luz, su propio recibo del agua, etc. Pero si nos fijáramos incluso en el consumo de luz de la copropiedad, como por ejemplo el del ascensor, pues muy probablemente también se disminuirá ese costo, porque es que cuando la familia vive allí usa el ascensor todos los días. En cambio, cuando el apartamento está desocupado, pues no se utiliza el ascensor en esas fechas. Finalmente, el otro tema que nos preocupa mucho cuando estamos evaluando si nos pasamos a un modelo de vivienda turística es el tema del ruido, el tema de la convivencia, de que de pronto llegue una persona y tal vez no nos deje dormir, tal vez haga ruido. Pues de nuevo, muy sencillo. ¿Qué hacemos? Desincentivar que lleguen esas personas. Y si eventualmente nos llegó, porque puede pasar, pero les digo por experiencia que cuando uno desincentiva que lleguen poniendo gigante, que hay una multa de $500 en caso de que hagan ruido, que hagan una fiesta, ya la gente no llega. Pero si igual llega un descarado, que igual llega a hacer una fiesta, pues vean, es muy sencillo. Le cancelamos la reserva, le cobramos los $500, ponemos esos 2 millones de pesos a servicio de la copropiedad, esa plata se puede quedar a favor de la copropiedad. Y ¿saben qué? Aquí lo que tenemos es una gran ventaja. Piensen ustedes que hay un arrendatario que es una pesadilla y que hace fiestas cada 8 días. Pues le podemos llamar a la policía y le hacen un llamado de atención, y en 8 días hace otra fiesta y le hacen otro llamado de atención, y cuando lleve por ahí 3-4 llamadas de atención podemos ir a iniciar una querella y tratar de tener un proceso policíaco frente al inspector de policía. Pero ¿saben qué pasa con un arrendatario que es una pesadilla y que hace fiestas cada 8 días? Que nos vamos a demorar fácilmente 6 meses o 1 año para que se vaya. ¿Por qué? Porque igual es arrendatario y él tiene derecho a usar su apartamento, por más de que se porte mal, no le podemos permitir el ingreso. Muy por el contrario, si estamos en modalidad de vivienda turística y la persona hace ruido una sola noche, al otro día le decimos su reserva está cancelada y se va, y ahí sí podemos llamar a la policía para que lo saque. Entonces fíjense cómo de hecho esta modalidad es mucho mejor para los temas de convivencia y de escándalos, porque aquí la gente se porta mal y la sacamos al otro día. En cambio, un arrendatario no lo podemos sacar así nomás. Un arrendatario tradicional que arrendó el apartamento por 1 año, pues nos toca aguantárnoslo el año completo y puede ser una pesadilla cada fin de semana. En cambio, al huésped que está en modalidad de vivienda turística, en cuestión de horas lo sacamos, va a ser muy sencillo. Tras del hecho le podemos cobrar una multa, y esa multa además puede generar dinero que queda a favor de la copropiedad para cubrir los diferentes gastos de la copropiedad: mantenimiento de fachadas, mantenimiento de ascensores, etc. Normalmente las copropiedades tienen gastos muchas veces imprevistos, donde precisamente toca poner una cuota extraordinaria. Pues fíjense, por ejemplo, qué inteligente sería
que nos comprometamos tal vez, por ejemplo, en la copropiedad a que si algún día ocurre un escándalo y llegamos a cobrar esa multa de $500, esos 2 millones de pesos, ese dinero se vaya yendo al fondo de imprevistos del edificio. Puede pasar, por ejemplo, y así nos evitamos nosotros temas de tener que aprobar cuotas extraordinarias. Entonces, estas son las principales razones o inquietudes que normalmente tiene un copropietario. Si ustedes tienen cualquier otra antes de la asamblea que vamos a tener, por favor no duden en comunicarse conmigo al 317-513-2529 o al correo electrónico legal absence.com.co. Yo estaré muy feliz de atender todas sus solicitudes, de resolver cualquier tipo de dudas. Si tienen cualquier duda que no hayamos tratado en este video, por favor consúltenme con toda confianza y les ayudo a que ustedes tengan una visión global sobre si es buena idea o no aprobar la vivienda turística, pero que sea una decisión informada, que no sea una decisión basada en prejuicios, en yo creo que eso debe ser malo, yo creo que eso debe generar inseguridad, yo creo que eso debe generar problemas de convivencia. No, aquí están los hechos y están las herramientas. Tengan en cuenta que una compañía como Airbnb ya lleva muchos años en el mercado y está en todo el mundo. Ellos ya se han preparado para que estas situaciones no les ocurran. Por eso tienen un seguro de $3 millones que ponen a disposición de nosotros completamente gratis. Por eso hacen estudios de seguridad globales donde nos dan la garantía de que las personas que lleguen sí sean las personas que son y que no vaya a ser alguien que haya cometido algún delito en otro país. Entonces quedo a su disposición. Si tienen cualquier tipo de pregunta, por favor no duden en contactarme y nos vemos en la asamblea que tendremos en un par de semanas. Saludos y que estén bien. Celebration.